Este video es la antesala de un contenido que tendremos pronto y que va enfocado al desinterés de muchos aficionados por el fútbol mexicano. En un momento de mucha realidad que ensucia por completo esa pasión que en algún momento brilló en México, no solo por el fútbol local, sino por su representativo nacional como la disque selección mexicana. Hoy, las nuevas generaciones poco o nada les importa el fútbol y esa herencia pambolera que no tardará en morir. Porque a varios de los que nos gusta el fútbol es por el arte hereditario de nuestros padres, madres, abuelos, quienes nos prendían la televisión o en su defecto nos llevaban al estadio para disfrutar del equipo con el que nuestra familia comulgaba. Lejos están esos tiempos, porque hoy la Liga MX es un circo, un negocio de intereses creados por televisoras con una dosis de falso patriotismo. Sin embargo, quienes mandan en este negocio y quienes están apoderados por completo de la selección mexicana, un equipo lleno de vicios y de infinidad de mentiras que son utilizadas con ese falso patriotismo para vender en los Estados Unidos, único lugar donde aún tienen un poco de credibilidad. Yacen detrás de ella muchos personajes impresentables, tipos que han hecho de la corrupción un modus operandi jugoso para atraer a las masas o a lo que queda de ellas para seguir facturando con un engaño redondo de que su selección mexicana es el equipo de todos, o su liga es la más cara del continente americano. Tipos como Azcárraga, dueño de Televisa y del Estadio Azteca, en estos momentos la pasa muy mal. Tiene de aliados a los tres grupos, Orlegui, Pachuca y Caliente. Todos ellos con un mediador empleado del cara de Cuyo, la Bomba Rodríguez, quien llegó prometiendo las perlas de la Virgen y ahora tiene un severo problema en manos. El negocio se cae y el mundial en el Azteca se tambalea. Prepárate, porque este video te mostrará por qué las elecciones de Televisa y la Liga MX está totalmente podrida desde sus entrañas. Es por eso que hoy te presento la secta del mal. Televisa y Azcárraga pierden, la Liga MX se les cae a pedazos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El cara de Cuyo está rabiando. Lo último que hizo fue mandarle un mensaje a su equipo, el América, de que ganaran la Conca Champions. Sabe perfectamente que el Mundial podría irse a la basura, porque no se ha hecho lo que se tenía pensado con las supuestas remodelaciones del Estadio Azteca. De hecho, lo único que hizo fue correr al Cruz Azul de su inmueble, a pesar de que no le han hecho absolutamente nada al coloso que construyó su padre hace más de 60 años. La idea principal era construir una serie de estructuras colosales en las inmediaciones del Estadio Azteca y sus alrededores. Un hotel de lujo, un centro comercial, vialidades y un parque lineal, pero se lo echaron abajo cuando la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hoy candidata a la presidencia de la República, se reunió con Azcárraga y toda su pandilla. Nunca se intimidó y al presentarle el proyecto dijo que parecía muy inviable que se construyera todo eso en el Azteca y en sus áreas aledañas. El problema, la falta de agua y una severa oposición de los vecinos de Cuapa, quienes estaban molestos porque no les había considerado su opinión, ni los problemas que acarrearía construir una obra de ese tamaño en esa zona. Claro, quizá en otros tiempos punitivamente Azcárraga hubiera ganado el pleito y por sus huevos hubiera construido su emporio quitándole el agua a los vecinos de Tlalpan y Coyoacán. Si de por sí esa zona sufre mucho de escasez del vital líquido, con esa obra, con un evento que dejará poco rédito en México, sería ponerse la soga al cuello. Para 2022, se supo que los vecinos no dialogarían con la gente de Televisa. De hecho, se intentó hacer una consulta ciudadana. Abogaban en contra de una gentrificación, acceso al agua a precios elevados, además de los incrementos al costo de la luz. No obstante, ante el clamor de la gente, el gobierno de la Ciudad de México rechazó el planteamiento del proyecto e invitó a Televisa y a los beneficiados de esa obra que volvieran a presentar un proyecto nuevo que no interfiriera con el modus operandi de los vecinos. Es más, la Secretaría del Desarrollo Urbano y Vivienda ni siquiera revisó el primer proyecto que Televisa cacareó. El
triunfo fue para la comunidad vecinal, quienes, a pesar de que levantaron firmas para una consulta, al final Televisa tuvo que cancelar su proyecto porque era inviable en esa zona. Pero ojo, que pocos hablan de este proyecto lleno de corrupción. ¿Por qué Televisa se había aventado para armar esta remodelación? Fácil. En el anterior gobierno de la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera, el entonces director de la SEDUBI, Francisco Alejandro García Robles, quien autorizó 48 obras ilegales en su gestión, entre ellas la de Televisa. Para 2020 fue procesado y sentenciado a 1 año de cárcel, y sin la posibilidad de ser funcionario público otra vez. Supuestamente, García Robles es parte del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Su caso se escondió de los medios deportivos mexicanos, y en estos se hicieron patos. Simplemente ellos no se explicaban por qué no había remodelación en tiempo y forma. Y todavía hay gente que los defiende. Esto es increíble. No obstante, los problemas siguieron. Para 2023 ya se decía que no habría juegos. Inclusive la SEDUBI dijo que estaba cancelado el proyecto. Luego el hoy jefe de gobierno interino, Martí Batres, solo mencionó lo que ya se sabía, pero los medios alineados no dijeron. El golpe severo a Televisa, que se tuvo que tragar el coraje, que solo se harían remodelaciones internas y donde no afectarían a terceros, como los baños, las butacas, el estacionamiento, luces y también la parte exterior de las gradas donde se supone se esconderán estas, para darle paso a un lugar lleno de luces. Cara de Cuyo, triste, tuvo que salir a conferencia para explicar lo que se haría. Textual, Azcárraga dijo lo siguiente: lo importante de los estadios es que se tengan alma, historia y corazón. Evidentemente requiere de hacer una modernización muy grande, la última tecnología. Sabía que había perdido y se tenía que conformar con que su estadio, cuando menos, cumpliera con las mínimas normas de la FIFA. Pero, ¿qué pasó después? Se supone que en este primer semestre del 2024 las remodelaciones ya tenían que estar en marcha, pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque aún no tienen el dinero suficiente. Hay que recordar que en el primer proyecto, que traía un tufo a corrupción, el Cara de Cuyo tenía diversos inversionistas para terminar la obra en tiempo y forma. Pero el gobierno, tras mandarlos a la Vergara, los inversores claudicaron a excepción del banco BBVA, el patrocinador de la liga, quien ya pondrá sobre la mesa un aproximado de $100 millones. Aunque lo están dudando, quieren verse redituados en el nombre del estadio o algo más importante. Pero recordemos que en un mundial los recintos no llevan nombres de marcas. Por eso ahora a Emilio le toca poner más de su bolsa para remodelar. Cosa que no ha pasado, y parece que al menos en este primer semestre no sucederá. No por nada hace algunos días salió el primer madrazo cantado a Televisa y a su mundial, donde el Azteca no había pasado los primeros filtros de la FIFA para ser sede. Por eso le urge al Cara de Cuyo que el banco lo salve, pues llevan ya 6 meses de retraso. Pero pregunto, ¿quieren más? Pues vayamos al siguiente capítulo. La Liga MX está secuestrada desde hace mucho tiempo, pero al menos antes en el círculo de los dueños había contrapesos. Gente pensante, de alguna manera, la cual trataba de negociar ciertas cosas para la mejora del fútbol. Uno de ellos era Jorge Vergara, quien lo llevó con buenas relaciones con Azcárraga, e inclusive Jorge tenía mucha injerencia en las decisiones. Si retrocedemos en el tiempo, podemos recordar a Emilio Mauro, quien terminó en el bote luego de arrancarle el fútbol a Televisa, cuando el Tigre aún vivía. Cabe señalar que gente allegada a Emilio Azcárraga Milmo fue partícipe del cambio de actas de nacimiento en algunos jugadores, por lo cual se dio el famoso escándalo de los cachirules, situación que privó a México de participar en competencias internacionales. El Tigre era marrullero y punitivo, pero ahí se la había pelado. Además, en esos tiempos, la selección mexicana no vendía nada en Estados Unidos. Todas las ganancias se gestaban en México y por muy chusco que parezca, nadie pensaba que años más tarde Estados Unidos se convertiría en la primera casa de la selección mexicana de Televisa, gracias al negocio sucio y su falso patriotismo, el
cual también está acabando con el arraigo que hay en México. Pues antes los pochos y los mexicanos radicados en Estados Unidos tenían que hacer el viaje a la capital de la República para ver a la selección. De hecho, gracias a la inmigración y además de los torneos de los clubes que se jugaban en Gringolandia, como el extinto Interliga o la Pre-Libertadores más amistosos, fueron propulsores para que la pasión mexicana se propagara en Estados Unidos y así se sembrara la semilla del monstruo que es hoy, ese fingido nacionalismo de los aficionados en Estados Unidos, que creen malamente que este equipo representa a México. En los últimos años se ha probado con hechos y situaciones quién es el que manda en la selección y en la Liga MX, porque hasta entre dueños hay niveles. El que maneja todo es obviamente Televisa con Emilio Azcárraga. Nos hemos cansado de darles evidencias de eso. Antes de que los empleados como John de Luisa y La Bomba Rodríguez ostentaran cargos importantes en la federación, había otros sujetos como Decio de María, quien era títere, o Jusino Compeán, quien era básicamente lo mismo, y quien rentó al fútbol mexicano a los gringos por medio de Sunil Gulati, expresidente de la MLS en sus gestiones. Todos ellos fueron los artífices de que la selección mexicana de Televisa siempre estuviera jugando sus partidos en Estados Unidos. Ellos, además de títeres, vieron negocio redondo con la empresa Zoom, la cual tiene ya más de 22 años llevando al Tri a Gringolandia. Pero pocos recuerdan la raíz de todo y quien estuvo de 2000 a 2006 como presidente de la federación, quien no era empleado directamente de Televisa, pero era muy servil. Alberto de la Torre, expresidente del Atlas, si bien fue un hombre educado, también lo traicionaron. Por eso, no fue un títere como tal de Televisa, pues dentro de la federación tuvo enemigos que eran manipulados por la televisora. Tal es el caso que después de su gestión jamás regresó. Y la gran ramera de la comunicación buscó personal que se acomodara a sus intereses. Pero según Alberto de la Torre, durante el final de su gestión en 2005, luego de la Copa Confederaciones de ese año y de que el caso Carmona tuviera un impacto mundial en México, estaban tratando de quitar al entonces presidente de la federación, todo gracias a una mentira. Fue así como otro ex empleado de Televisa, muy amigo de Azcárraga, Guillermo Cañedo White, estaba representando a México en CONCACAF. Antes había sido presidente del América. Este sujeto le sugirió que debían mentir ante la FIFA sobre el caso del doping. Según De la Torre, Cañedo le dijo lo siguiente sobre Carmona y Aarón Galindo: diles a todos que digan que no, yo lo arreglo con Chuck Blazer, entonces dirigente de la CONCACAF. Después le dio a firmar en inglés un documento donde supuestamente él arreglaría ante el entonces corrupto secretario de la CONCACAF. Este confió y al tiempo citó a De la Torre en Miami, donde le diría que el problema estaba fuerte a pesar de echar palanca entre comillas para resolverlo. Luego en la charla le dijo lo siguiente: me gustaría, si es que vas a salir de la federación, ser el siguiente presidente. Fue ahí donde Alberto de la Torre supo que desde dentro estaban chantajeándolo para que dimitiera en su cargo como presidente a un año del Mundial de Alemania. ¿Por qué Guillermo Cañedo quería ser presidente de la federación? Por órdenes de Emilio, necesitaban engrosar el negocio, pero no le salió porque De la Torre tenía buenas relaciones con otro corrupto, Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA. En una junta que tuvieron, Blatter le dijo a De la Torre que los esperaban en Zúrich, sin abogados, sin nada, solo él y Decio de María, quien era el secretario general de la federación. Cuando llegaron a Suiza, curiosamente en la FIFA estaba Guillermo Cañedo White. ¿Para qué? Simplemente para que le pasaran la estafeta. Estuvo pujando mucho tiempo ante la FIFA y era uno de los principales promotores del chantaje. Un castigo para México a menos de que dimitiera De la Torre. Cuando Alberto llegó a las oficinas de la FIFA, Cañedo lo vio y se sorprendió. Ambos federativos entraron a la oficina de Blatter, sin celulares y nada de comunicación. Ahí el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol aceptó que mintieron y pidió perdón por el hecho. Blatter lo regañó feo y no castigó a México, solo lo multaron con 80,000 francos suizos, unos 16 millones de pesos en aquella época,
y la suspensión de ambos jugadores. Al final, Blatter le dijo a De la Torre algo muy peculiar: cuídate de los que tienes adentro, no de nosotros, dándole a entender que desde Televisa y la Federación ya lo querían sacar con el tema de los dopados. Desde ese entonces, Televisa, la dueña del fútbol mexicano hasta ahora, a pesar de que digan sus paleros que no es cierto y que es una mentira, ha hecho hasta lo imposible para ganarle mucho al negocio. Solo que ahora Televisa lo único que hizo fue alinear a sus aliados, como Grupo Pachuca, Grupo Orlegui y Grupo Caliente. Este último puso el dinero para patrocinar toda la liga. Pregunto, ¿cuándo usted vería a una casa de apuestas ser main sponsor de una liga en el mundo? Solo en México. Según un reportaje, se estima que Grupo Caliente aflojó el varo para que la liga siguiera viva. ¿A cambio de qué? De una buena tajada del pastel de las ganancias de la Liga MX y también de selección. De hecho, actualmente el patrocinio de Caliente, tan solo en Liga MX, supera a las cerveceras, bancos y productos de consumo. Es el mayor patrocinador y el más fuerte tanto en Liga como en selección. La cantidad que aflojaron los Hank tiene un aproximado de 28 a 35 millones de pesos al año, siendo alrededor de 280 mil millones de pesos lo que aportan las 8 casas de apuestas que están inmiscuidas en la liga, superando por completo a cualquier marca que actualmente patrocine a los clubes. Caliente, en lo particular, tiene 13 clubes donde se anuncia, y 5 de ellos es su patrocinador principal, o sea, aporta más dinero y es más relevante, no solo en su playera, sino en su día a día. Todo esto, al paso del tiempo, ha destrozado el alma de la liga, o sea, el fútbol. En anteriores videos ya habíamos explicado cómo se producen hoy en día los nuevos jugadores de fútbol. De hecho, el Jimmy Lozano, después de ser humillado por Estados Unidos en la Nations League, expresó que se necesitaban más jugadores mexicanos en ligas europeas y que gracias a ese problema México no avanzaba en partidos importantes ni tampoco se vislumbraba un futuro importante para la selección. Sin embargo, para los que entienden el mensaje, el Jimmy solo decía lo más trivial: pedía jugadores en Europa. Pregunto, ¿qué jugadores? ¿Los hijos de papi? ¿Los recomendados? Eso jamás pasará, porque generalmente quienes compran su lugar en canteras no tienen talento. Entonces eso cierra por completo y echa a la basura el argumento del Jimmy, quien a pesar de que se tuvieran jugadores jóvenes con talento, los mismos clubes truncarían por negocio el traspaso de los futbolistas mexicanos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Actualmente Toni Kroos, con su gran trayectoria en el fútbol mundial y jugador del Real Madrid, de 34 años de edad, cuesta, según el portal Transfer Market, alrededor de 12 millones de euros. Si lo comparamos con Eric Sánchez, quizá el jugador joven más talentoso de la Liga MX actualmente, nos habla de que el problema, aparte de la corrupción en las canteras, también es el mal negocio y la ambición de los dueños del balón, que sobrepasa cualquier estupidez. Según el mismo portal, Eric Sánchez cuesta 10 millones de euros, 2 millones menos que Kroos. Pregunto, ¿quién demonios en Europa pagará esa cifra por un jugador no probado en el viejo continente y sobre todo con un palmarés muy raquítico? Si bien Sánchez tiene calidad, estos sobreprecios son parte del estancamiento del fútbol mexicano. Pregunto, ¿qué no sería más fácil sacar 5 o 6 jugadores de calidad y venderlos a buenos precios? Claro, pero les da flojera buscar talento. Juan Pérez jamás debe de llegar a primera aunque sea un crack. Y así podemos ir a la historia y entender cómo es que el futbolista mexicano se pudre fácilmente cuando es joven. Si de por sí no hay talento importante, el poco que hay simplemente se trunca. Por ende, a los infames dueños de la pelota se les hace más fácil ir a Sudamérica a buscar futbolistas, pero son tan huevones que mejor contactan a tipos como Christian Bragarnik o a la mafia uruguaya para que les ofrezca de su baraja muchas veces jugadores de mala calidad. A los dueños les vale vergara, porque al final saben que la gente los va a consumir y tratará a sus activos como ídolos, porque saben muy bien que como buenos mexicanos se dejan llevar por los espejitos y al final terminan cromando todo lo que su equipo haga.
Ellos tienen bien estudiados a los aficionados, pues en México la gente que ve fútbol ha dejado de ser exigente, que cuando uno señala la basura de fútbol que muestran en la cancha, se molestan y se ponen del lado de los jugadores malos y huevones. Los defienden, y lo más curioso, luego se quejan a final de temporada que realmente eran unas porquerías jugando, o en su defecto, no tenían pasta para campeones. Corren al técnico, siguen los jugadores malos o llegan otros más malos, y el ciclo se repite. Por eso el América, con muy poco, ha levantado una liga en el último año, y siempre yace en los primeros 4 puestos de la tabla general. También explica cómo algunos equipos con tan poco fútbol suelen ganar sus partidos, porque el nivel de la liga en términos generales es malo. ¿Por qué? Porque se sobresatura de extranjeros y además la mayoría de los futbolistas no temen a perder sus empleos o a que les bajen el salario gracias a la abolición del ascenso y descenso. Antes, muchos futbolistas se morían en la cancha por no perder la categoría, ni mucho menos sus altos salarios, y los dueños se comprometían a construir buenos clubes, competitivos, que jugaran a matar o morir. Eso incrementaba el morbo y por ende la calidad futbolística, atraía a la gente a los estadios y el espectáculo era importante. Además de la regla 2011 que promovía jugadores cantera a primera división por obligación. Al acabar con esto, ahora existen clubes de mala muerte como Mazatlán, a quien le surten jugadores los promotores, Juárez o Puebla, que deambulan por allí en la liga jugando basura, con partidos infumables y estadios semivacíos. Si no, pregúntenle a Puebla, hace algunos días salieron a chillar a las cámaras, luego de perder un partido ante Juárez. Ese juego en el Olímpico de la ciudad Juárez registró menos de 10,000 espectadores. Y sí, equipos sin chiste como Mazatlán, Juárez, Puebla, Querétaro, curiosamente son los clubes que menos gente meten a sus estadios. Andan en una media entre 9,000 y 10,000 espectadores por partido. El fútbol mexicano está en terapia intensiva. Es un enfermo que respira artificialmente, pero lo tratan de revivir y de alguna manera tratan de vender un mundial en México como si fuera la panacea. Un mundial que no debió ser en nuestro país, pues es el premio a la mediocridad, a la falta de talento, al amiguismo y al compadrazgo, al nepotismo, a los intereses creados por una runfla de empresarios sátrapas. Por eso esta Liga MX cada día se sepulta en el olvido de las nuevas generaciones, las cuales poco o nada les importa lo que algún día fue parte de la tradición de muchas familias en México. Pero dime, ¿por qué crees que la Liga MX ya no llama la atención? Ahora que sabes que el proyecto de remodelación del Azteca estaba plagado de corrupción, ¿seguirás apoyando al Mundial Mexicano? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.